La tostadora sabía demasiado. Esa era la única explicación razonable de por qué seguía grabando patrones específicos en el desayuno de Morgan Price. Patrones que se parecían sospechosamente a coordenadas galácticas. Morgan no era paranoico. Pero después de 3 semanas de tostadas astronómicas, incluso él tenía que admitir que algo extraño estaba sucediendo, sobre todo cuando no tenía tostadora. Morgan miró el pan, inclinando la cabeza para examinar mejor la constelación carbonizada. 23 grados X 58 grados, murmuró, anotando los números en una servilleta ya cubierta de anotaciones similares. Nunca había estudiado astronomía, pero el universo aparentemente pensó que debía empezar. El pan se desmoronó entre sus dedos al dejarlo en el plato junto a otros 6 trozos, cada uno con una fotografía estelar diferente. Esto se está volviendo ridículo. Su apartamento, un trastero glorificado en las afueras de Nuevo Santiago, empezaba a parecerse a la guarida de un teórico de la conspiración. Mapas estelares cubrían sus paredes, servilletas con coordenadas cubrían cada superficie, y una luz negra revelaba aún más anotaciones que no recordaba haber escrito. Morgan se pasó los dedos por su despeinado cabello oscuro, preguntándose cuándo exactamente su vida se había convertido en una broma cósmica. Había comenzado exactamente 27 días atrás, no con el misterioso brindis que llegó después, sino con un correo electrónico. El asunto decía: tu vida anterior ha sido cancelada por inactividad. Morgan había asumido que era correo basura, pero a diferencia del correo basura normal, se negaba a ser borrado. Reaparecía cada vez que lo intentaba, pasando finalmente de su bandeja de entrada a la puerta de su refrigerador, al espejo de su baño, y una vez, memorablemente tatuado al revés en su frente para que pudiera leerlo en el espejo. Este último se había desvanecido al cabo de un día. Por suerte, Morgan había sido contador de nivel medio en Galactic Consolidated Financial, un trabajo tan emocionante como parecía. Nunca había hecho nada destacable, peligroso ni siquiera medianamente interesante. Nunca había abandonado la Tierra, nunca había sido arrestado, nunca se había enamorado. Era la viva imagen del papel pintado beige. Insignificante y fácil de pasar desapercibido. El tipo de persona cuyo nombre se olvidaba constantemente en las fiestas si alguna vez lo habían invitado. No lo habían invitado. Cuando lo despidieron, al parecer, interpretar creativamente la legislación fiscal estaba mal visto, incluso cuando le ahorraba millones a la empresa. Morgan lo tomó como una señal. Mala señal, pero señal al fin y al cabo. A sus 37 años, no había logrado absolutamente nada en la vida. Ni siquiera había tenido una planta de interior porque no podía asumir esa responsabilidad. Ahora, mirando las tostadas que no había hecho en un apartamento que apenas podía permitirse, Morgan se preguntó si se estaba volviendo loco. Parecía la explicación más razonable. De acuerdo, dijo a la habitación vacía. Si el universo quiere enviarme mensajes, lo menos que podría hacer es ser más claro. Las luces parpadearon, su viejo televisor se encendió solo, cambiando de canal a una velocidad de lo humanamente posible antes de detenerse en un anuncio. Una mujer sospechosamente alegre, con dientes demasiado blancos para ser naturales, señalaba una nave espacial. ¿Empezar de cero? ¿Necesitas borrón y cuenta nueva? ¿Qué tal un nuevo planeta? Las propiedades abandonadas por toda la galaxia son baratísimas y perfectas para el agricultor aventurero. Llama hoy mismo a Recuperación Cósmica y Administración de Propiedades. Recuerda nuestro lema: para algunos, un puesto alienígena abandonado es un nuevo comienzo para otros. El televisor se apagó. Morgan permaneció sentado en un silencio atónito. Eso fue inquietantemente específico, murmuró, aunque seguía sin ser lo suficientemente claro. Su teléfono sonó. El identificador de llamada simplemente decía CRPM con un icono de galaxia. Morgan dudó un momento y luego respondió: Hola, Morgan Price. Soy Dena de Recuperación Cósmica y Administración de Propiedades. Basándonos en su exhaustiva solicitud y verificación de antecedentes,
Ha sido aprobada su reubicación inmediata al puesto de avanzada Sigma 9 en Kepler 186X. Felicitaciones. Morgan frunció el ceño. No solicité nada. Por supuesto que sí, señor. Tenemos su solicitud aquí mismo. Enviada hace 27 días a las 3:26 de la mañana marcaste la casilla que decía: quiero empezar mi vida desde cero en un mundo alienígena y aceptar las consecuencias cósmicas que puedan derivar. Todo es perfectamente legal y vinculante. Eso es extrañamente específico. Nos enorgullecemos de nuestros detallados términos de servicio, señor Price. Su transporte sale en 2 horas de la plataforma de atraque 94 en el Puerto Espacial de Santiago. Su boleto ha sido enviado a su dispositivo. Ligero de equipaje. El puesto de avanzada debería tener todo lo necesario. Ah, y señor Price. Sí. El universo no comete errores. Adiós. La llamada terminó antes de que Morgan pudiera responder. Su teléfono sonó con una nueva notificación. Un boleto de primera clase en el Stella ADC que salía a las 10:15 de la mañana. Miró la hora. 8:17 de la mañana. Esto es una locura, le dijo Morgan a su apartamento vacío. No voy a dejarlo todo y volar a otro planeta por correo basura. Tostadas parlantes y una llamada telefónica sospechosamente oportuna. 3 horas después, Morgan se encontraba atado a un asiento a bordo del Stellar ADC, agarrando una sola bolsa de lona que contenía todo lo que consideraba valioso conservar de su vida anterior. No era mucho. Algo de ropa, el reloj de su abuela y un tubo medio vacío de pasta de dientes que se sentía demasiado culpable como para desperdiciar. El pasajero a su lado, un insectitoide de 2 metros de altura que vestía lo que parecía una camisa hawaiana y 3 tipos diferentes de gafas de sol, se inclinó con un chasquido amistoso. ¿Primera vez que sales del sistema solar?, preguntó en un inglés perfecto. Morgan asintió, intentando no mirar fijamente las múltiples extremidades de la criatura. ¿Es tan obvio? Tienes esa mirada de que mi vida se está descontrolando. Además, todavía llevas puesta tu placa de la oficina de GCF. La criatura extendió una extremidad. Soy Xicutex, pero mis amigos me llaman Kevin. Morgan estrechó el apéndice que le ofrecía, lo que extrañamente parecía un apretón de manos firme a pesar de tener demasiadas articulaciones. Morgan Price acaba de ser despedido de GCF. Al parecer, se dirige a un puesto de avanzada alienígena abandonado para empezar de nuevo. Los ojos compuestos de Kevin parecen brillar con diversión. Ah, el CRPMTA. Pillado. Clásico. ¿Qué puesto de avanzada? Sigma 9 en Kepler 186X. ¿Lo conoces? El insectoide se congeló en seco. Sus 3 gafas de sol se deslizaron hacia abajo simultáneamente. Sigma 9. ¿En serio? Morgan sintió un nudo en el estómago. ¿Es malo? ¿Malo? No. No, no está mal. Kevin castañeteó las mandíbulas trabajando horas extras. Simplemente inusual. Sigma 9 lleva abandonado unos 3000 años. La mayoría de las especies lo consideran. ¿Cómo lo dicen los humanos? Mal yugu, maldito, atormentado por los gritos de los condenados, ese tipo de cosas. Oh, Morgan tragó saliva con dificultad. ¿Y por qué exactamente piensan eso? Bueno, los habitantes originales, seres encantadores llamados Ikrat, parecían paraguas al revés con demasiados dientes. Todos desaparecieron de la noche a la mañana, lo dejaron todo atrás. Tecnología, ropa, comidas a medio comer. La teoría principal implica una transición dimensional espontánea. Pero yo mismo suscribo la hipótesis de la ascensión masiva. ¿Una ascensión masiva? Claro, evolucionaron colectivamente más allá de sus formas físicas y ahora existen como seres de energía pura en el espacio entre los espacios. Sucede más a menudo de lo que crees. Su primo segundo, 2 veces eliminado, ascendió la semana pasada. Tendremos una fiesta cuando descubra cómo manifestarse físicamente de nuevo.
La nave se sacudió al salir de órbita, presionando a Morgan contra su asiento. Cerró los ojos, cuestionando de repente cada decisión que había tomado. Voy a un puesto alienígena embrujado donde desapareció una civilización entera. Dicho así, suena ominoso, dijo Kevin alegremente. Piénsalo como una aventura. La mayoría de los seres pasan toda su vida sin un verdadero misterio cósmico. Yo era contador. Me gustaba así. No, no te gustaba, dijo Kevin con inesperada seriedad. A nadie le gusta ser contador. Es biológicamente imposible en todas las especies conocidas. Morgan abrió la boca para discutir, pero la cerró. Kevin no se equivocaba. Además, continuó el insectitoide, el universo obviamente te ha seleccionado para algo importante. Las coincidencias cósmicas de esta magnitud no ocurren por casualidad. El universo podría haber enviado un correo electrónico como a una persona normal, se quejó Morgan. Lo hizo. Lo ignoraste. Morgan no podía discutir eso. El viaje a Kepler 186X duró 5 días, aunque Morgan lo experimentó como un torbellino de transbordos de naves, paquetes de comida cuestionables y puertos espaciales cada vez más remotos. Kevin partió después del primer tramo, dejando a Morgan con su tarjeta de visita impresa en lo que parecía una hoja, e instrucciones de llamar si encontraba alguna anomalía dimensional o si simplemente quería tomar un café. El transporte final era poco más que una lanzadera de carga con asientos atornillados al suelo como una ocurrencia de último momento. La piloto, una mujer canosa con más partes mecánicas que orgánicas, simplemente gruñó cuando Morgan subió a bordo, señalando un asiento sin levantar la vista de su consola. 3 angustiosas horas después, atravesaron la capa de nubes de Kepler 186X, revelando un paisaje que hizo que Morgan apretara la cara contra la pequeña ventana con asombro. La superficie del planeta era de un extraño gris azulado con formaciones rocosas retorcidas que sobresalían como las espinas de una bestia enorme. La suave luz de la estrella enana roja del sistema lo bañaba todo con un brillo etéreo, creando largas sombras que se extendían por las llanuras yermas. Ahí está, dijo la piloto, sus primeras palabras de todo el viaje. Puesto de avanzada Sigma 9. Morgan siguió su mirada hacia una estructura que parecía surgir orgánicamente del paisaje. Una enorme puerta circular se alzaba en la pared de un acantilado, rodeada de lo que podrían haber sido ventanas u ojos. Era difícil distinguirlo desde la distancia. Unos escalones conducían a la entrada, desgastados por el tiempo y el constante susurro del viento del planeta. Parece alegre, murmuró Morgan. La piloto soltó una carcajada que sonó como el rechinar de engranajes. Eres muy valiente o muy estúpido, contable. La mayoría de la gente aquí abandonó el puesto de avanzada alienígena y huyó en dirección contraria. No soy ni valiente ni estúpido. Solo estoy manipulado cósmicamente. No lo somos todos. La nave descendió hacia una zona plana cerca de la estructura. Sin reembolsos, sin devoluciones, sin misiones de rescate. Estás solo aquí, contable. El asentamiento más cercano está a 400 kilómetros al este, si es que todavía existe. Los colonos van y vienen. Maravilloso, dijo Morgan, apretando su mochila con más fuerza. ¿Cuánto faltaba para la siguiente nave de transporte? 6 meses si el tiempo acompañaba. El piloto accionó el tren de aterrizaje con una serie de ruidos metálicos alarmantes. Si no, podría tardar 1 año. 1 año. Relájate. El tiempo transcurre de forma diferente aquí en el borde. Apenas lo notarás. Además, añadió con una sonrisa metálica, la mayoría de los que llegan a Sigma 9 no se van de la misma manera que llegaron, si es que se van. Antes de que Morgan pudiera descifrar esa siniestra declaración, la nave aterrizó con una sacudida que casi lo derriba. La puerta de carga se abrió con un siseo, dejando entrar el aire alienígena, sorprendentemente respirable, con un toque a canela. Fin del camino, contable. Tu nuevo hogar te espera. La perdición.
Morgan pisó la superficie del Kepler 186X. Sus botas estándar se hundieron ligeramente en el extraño suelo, casi polvoriento. El sol rojo colgaba bajo en el cielo, proyectando esa etérea luz azul sobre el paisaje. El viento susurraba a su alrededor, trayendo sonidos que podrían haber sido palabras de un idioma demasiado antiguo para comprenderlo. El piloto arrojó su segunda maleta, cuando había empacado una segunda, al suelo junto a él. El CRPM dejó provisiones dentro. La energía debería funcionar si los generadores siguen funcionando. No te metas con nada que brille, lata o hable con acertijos. Espera, ¿qué hay de? Pero la lanzadera ya estaba cerrando sus puertas. Los motores se encendieron preparándose para la partida. Morgan apenas tuvo tiempo de retroceder antes de que despegara, levantando remolinos de polvo azul grisáceo que parecían flotar en el aire más tiempo del que la física normal permitiría. En cuestión de minutos, la lanzadera era una mota distante en el cielo alienígena, dejando a Morgan realmente solo por primera vez en su vida. Permaneció inmóvil, el silencio del mundo alienígena lo presionaba como una presencia física. Bueno, no le dijo a nadie, esta será la mayor aventura de mi vida o la más corta, posiblemente ambas. Armándose de valor y con sus maletas, Morgan se giró hacia el puesto de avanzada. Desde este ángulo, la estructura era aún más impresionante e inquietante. Lo que había creído que eran ventanas. De hecho, parecían incómodamente ojos, con lo que parecían pupilas que seguían sus movimientos. La puerta circular era enorme, al menos 3 veces su altura, con intrincados patrones tallados en su superficie que parecían cambiar al mirarla de reojo. Los escalones que conducían a ella estaban desgastados en el centro, sugiriendo miles de años de tránsito peatonal, o cualquier apéndice que los Aircraft hubieran usado para desplazarse. Cada escalón era bajo pero extremadamente ancho, lo que obligaba a Morgan a dar 2 pasos cortos por cada escalón. Al llegar arriba, respiraba con dificultad, más por los nervios que por el esfuerzo. La puerta no tenía manija, teclado ni mecanismo de entrada reconocibles a la vista. Morgan se quedó de pie frente a ella, incómodo, preguntándose si debía llamar. «Hola», gritó, sintiéndose ridículo. «Me envías CPM. Morgan Price, nuevo dueño». «No pasó nada. Tengo el papeleo en alguna parte», murmuró, dejando las maletas para rebuscar en sus bolsillos. «Aunque no recuerdo haber firmado ni pagado nada, probablemente se trate de una elaborada estafa para dejar humanos varados en planetas remotos». Como respondiendo a su queja, el suelo bajo sus pies tembló ligeramente. Una serie de luces se iluminaron alrededor del perímetro de la puerta, fluyendo de abajo arriba en una secuencia que le recordó a Morgan un sistema al iniciarse. Un zumbido profundo y resonante emanó de algún lugar dentro de la estructura. La enorme puerta se estremeció y luego comenzó a deslizarse lateralmente hacia la pared rocosa con sorprendente suavidad, revelando un pasillo tenuemente iluminado más allá. Salió un aire fresco, con el mismo aroma a canela, pero más intenso, mezclado con algo metálico. Morgan dudó en el umbral. Esto parece la escena de las películas de terror donde todos le gritan al protagonista que no entre. Las luces del pasillo parpadearon como en respuesta. Por otro lado, razonó, he recorrido 37 años luz, un poco tarde para desarrollar. Ahora, instintos de supervivencia. Respirando hondo, Morgan recogió sus maletas y entró en el puesto alienígena. La puerta empezó a cerrarse de inmediato tras él, el chirrido de maquinaria antigua resonando por el pasillo. Se giró presa del pánico, pero ya estaba encerrado. La gruesa puerta bloqueaba toda luz exterior. Por un instante, Morgan permaneció en una oscuridad casi total, con el corazón latiendo con fuerza en sus oídos. Entonces, una a una, las luces comenzaron a activarse a lo largo del pasillo, revelando un espacio a la vez extraño y extrañamente familiar. El pasillo era más ancho de lo necesario para un humano, con un techo que se curvaba como el interior de un huevo.
Las paredes estaban hechas de un material que no era exactamente metal ni piedra. Una superficie lisa, ligeramente iridiscente, que parecía absorber y reflejar la luz simultáneamente a intervalos regulares. Lo que parecían ser puertas conducían a otras cámaras, aunque no tenían puertas, solo aberturas arqueadas. «Hola», volvió a llamar Morgan, su voz rebotando extrañamente en las paredes. «¿Hay alguien aquí?» «Solo silencio», respondió. Sin otra opción, Morgan comenzó a caminar hacia abajo. El pasillo, sus pasos creando suaves ecos. El aire interior era notablemente diferente al exterior, más limpio de alguna manera, como filtrado pero pesado por la edad y el desuso. La primera puerta que pasó reveló lo que podrían haber sido habitaciones, extrañas depresiones en el suelo que parecían nidos en lugar de camas, rodeadas de objetos que desafiaban una fácil clasificación. La segunda puerta conducía a lo que claramente era una especie de cocina, con encimeras a una altura más adecuada para niños que para adultos, y aparatos cuyo propósito Morgan no podía ni imaginar. Una fina capa de polvo lo cubría todo, intacto durante milenios hasta su llegada. «Área de preparación de alimentos», dijo una voz justo detrás de él. Morgan gritó, dejando caer sus bolsas y girando para encontrarse con la nada. El pasillo detrás de él estaba vacío. «¿Quién dijo eso?», preguntó, con la voz ligeramente quebrada. «Asistente residencial automatizado y entidad de conocimiento», respondió la voz. Parecía provenir de todas partes y de ninguna parte con una cualidad que no era del todo masculina ni femenina. «Puedes llamarme Reiki. ¿Dónde estás?» «Soy el sistema de gestión integrado del puesto de avanzada. Existo en todo el estructura». Morgan respiró entrecortadamente, intentando calmar su corazón acelerado. «Eres una IA del puesto de avanzada. Esa clasificación es aceptable, aunque incompleta. Bienvenido al puesto de avanzada Sigma 9, Morgan Price. Tu perfil genético ha sido escaneado y registrado. Ahora eres reconocido como el ocupante principal. ¿Cómo sabes mi nombre?» Cosmic Reclamation and Property Management transmitió tus datos al confirmar la compra. Todos los sistemas están calibrados para la fisiología humana. ¿Te gustaría visitar tu nuevo hogar? Morgan echó un vistazo al pasillo alienígena con sus extrañas puertas. Sí, eso sería útil. Además, una explicación de lo que le sucedió a los ocupantes anteriores sería agradable. Una pausa lo suficientemente larga como para ser evidente. Esa información es clasificada. ¿Clasificada por quién? Por los ocupantes anteriores. Otra pausa. Se fueron a toda prisa. Kevin, un ser que conocí dijo que podrían haber ascendido a otro plano de existencia. Esa es una teoría, dijo Iraqi con neutralidad. La cocina que estabas examinando está equipada con tecnología de reconstrucción molecular capaz de producir sustento para la mayoría de las formas de vida basadas en el carbono. Los Akrat eran principalmente carnívoros, pero el sistema puede adaptarse a sus necesidades omnívoras. Morgan notó el rápido cambio de tema, pero decidió no insistir por ahora. Puede hacer café. Puede sintetizar aproximadamente 73.928 bebidas de toda la galaxia conocida, incluyendo 429 variantes de lo que las culturas terrestres llaman café. ¿Te gustaría probar una ahora? A Morgan se le hizo la boca agua al pensarlo. 5 días de viaje espacial lo habían dejado falto de cafeína e irritable. Sí, por favor. Uno de los electrodomésticos de la cocina cobró vida con un zumbido, su superficie brillando con una suave luz azul. Un compartimento se abrió en el centro y una taza humeante se materializó de lo que parecía aire, un proceso que se parecía sospechosamente al transporte de materia. Café negro, estándar de la Tierra, con trazas de compuestos que el cerebro asocia con el café recién molido y la comodidad matutina, anunció Iraqi. Morgan se acercó, con cautela y tomó la taza. Se sentía reconfortantemente sólida en sus manos, cálida, pero no caliente. El aroma era perfecto,
exactamente como el café que su abuela solía preparar los domingos por la mañana. Tomó un sorbo tentativamente. Esto es increíble, admitió, tomando un trago más grande. Gracias. De nada, Morgan Price. ¿Continuamos el recorrido? Estas instalaciones tienen 78 habitaciones en 6 niveles. Los Akrat tenían predilección por los espacios redundantes. Mientras un reiki lo guiaba hacia las profundidades del puesto, Morgan se relajó a pesar de la rareza de su situación. La IA le explicó la función de cada habitación, traduciendo ocasionalmente sus conceptos de artesanía a términos humanos. Había laboratorios llenos de equipos que parecían instalaciones de arte moderno, cámaras de meditación donde la gravedad se podía ajustar según las preferencias, y lo que un Reiki describió como salas de reestructuración conceptual que Morgan dedujo que eran esencialmente baños alienígenas, aunque los procesos involucrados parecían mucho más complejos que la eliminación de desechos humanos. Este es el centro, anunció Arach al entrar en una enorme cámara circular en lo que parecía ser el corazón del puesto. Morgan se detuvo en la puerta, con el café olvidado en la mano. La habitación era impresionante, un espacio abovedado de al menos 30 metros de ancho con un techo que parecía transparente, mostrando la estrella enana roja y el cielo alienígena. Las paredes estaban cubiertas de paneles de control y pantallas, todas a oscuras por ahora. En el centro se alzaba una plataforma elevada con una sola silla, o lo que Morgan supuso que era una silla, aunque parecía más una escultura retorcida que un mueble. ¿Para qué usaban esta habitación?, preguntó, con la voz apagada en el espacio cavernoso. Observación, comunicación, cálculo. La voz de Eric parecía resonar diferente en esta cámara. Los Akrat eran astrónomos, entre otras cosas. Estudiaban el universo y sus patrones. Morgan se acercó a la plataforma central, atraído por ella por razones que no podía articular. ¿Puedo sentarme aquí? La silla de interfaz está calibrada para la neurología de su nave. Recalibrarla para uso humano sería difícil, pero posible. En teoría, requeriría modificaciones extensas y podría tener consecuencias impredecibles para su sistema nervioso. Así que, eso es un no, entonces es un. Proceda con extrema precaución si insiste en ignorar mi advertencia, aclaró Iraqi. Morgan sonrió a su pesar. Para ser una IA, tiene una personalidad bastante peculiar. Fui diseñado para adaptarme a mi perfil psicológico de usuario principal. Me estoy volviendo más compatible con Morgan en cada interacción. Eso es un poco aterrador. Si lo prefieres, puedo adoptar un protocolo de comunicación más formal. No, está bien. Morgan rodeó la extraña silla, examinándola desde todos los ángulos. Entonces, ¿qué se supone que debo hacer aquí exactamente? El CRPM no era muy detallista. Tu contrato de compraventa incluye los derechos estándar de propiedad. Puedes utilizar estas instalaciones como tu residencia principal, investigar, comunicarte con asentamientos cercanos o simplemente vivir en un aislamiento pacífico. La decisión es tuya. Morgan pasó la mano por uno de los paneles de control, limpiando el polvo para revelar símbolos que parecían complejas ecuaciones matemáticas. Así que, solo vivo aquí. Estoy aquí, señaló Iraqi. Sí, pero tú estás bien, eres una IA. Una distinción que se vuelve cada vez más filosófica cuanto más se piensa. Las luces de la cámara se atenuaron ligeramente, luego volvieron a brillar. Pero sí, actualmente eres la única entidad biológica residente. ¿Esto te angustia? Morgan consideró la pregunta. En la Tierra, vivía solo en su pequeño apartamento, rara vez hablaba con los vecinos, comía en silencio, y a veces, pasaba días sin contacto humano significativo. ¿Qué tan diferente era esto, en realidad? No, dijo finalmente. Estoy acostumbrado a estar solo, pero me pregunto por qué este lugar fue abandonado y por qué el CRPM estaba tan ansioso por delegarlo específicamente en mí. Esas son excelentes preguntas, dijo Morgan Price. Morgan esperó a que continuara el rastrillaje,
pero la IA permaneció en silencio. ¿Y tienes respuestas? Tengo respuestas a muchas preguntas. Quedan por determinar si son las correctas a tus preguntas específicas. Eso es críptico e inútil. Me disculpo. Parte de mi programación impide la divulgación directa de cierta información. Sin embargo, como ocupante principal, tienes acceso a los registros históricos y las bases de datos de investigación del puesto de avanzada. Podrías encontrar tus respuestas allí, si decides buscar. Morgan suspiró, frotándose las sienes donde comenzaba a dolerle la cabeza. ¿Hay algún lugar donde pueda descansar primero? Ha sido un largo viaje. Por supuesto. He preparado habitaciones para ti en el nivel 3. Han sido modificadas para la comodidad humana según las especificaciones estándar del CRPM. Como si percibiera la fatiga de Morgan, el suelo bajo sus pies comenzó a moverse. Una sección se deslizó lateralmente para revelar lo que parecía ser un elevador de gravedad. Morgan subió con vacilación e inmediatamente sintió una suave fuerza acunándolo mientras ascendía suavemente por la abertura del techo. Las habitaciones humanas le resultaban, sin duda, más familiares que los espacios alienígenas que había visto hasta entonces. Una cama de verdad con lo que parecía un colchón de espuma viscoelástica ocupaba una pared. Un escritorio, una silla y varios compartimentos de almacenamiento se habían integrado en las paredes curvas de la habitación. Una puerta conducía a un baño que, aunque seguía teniendo una estética alienígena, contenía accesorios reconocibles. Esto servirá, dijo Morgan, dejando sus maletas sobre la cama. Gracias, Ar. De nada. Descansa en paz, Morgan Price. Mañana comienza tu nueva vida. Mientras la presencia de la IA parecía retirarse de la habitación, Morgan se sentó pesadamente en la cama, mientras los acontecimientos de los últimos días finalmente lo alcanzaban. Había dejado la Tierra, posiblemente para siempre, para ir a un puesto alienígena abandonado en un mundo lejano, guiado por coincidencias cósmicas. Era la cosa más valiente o la más estúpida que había hecho en su vida. Sin embargo, mientras se recostaba en la cama sorprendentemente cómoda, mirando el techo curvo, Morgan sintió algo que no había experimentado en años. Expectación. ¿Qué traería el mañana? Respuestas, más preguntas, peligro, aventura. Por primera vez en su vida meticulosamente planeada y completamente predecible, Morgan no tenía ni idea de qué sucedería a continuación. Descubrió, para su sorpresa, que ansiaba descubrirlo. Morgan se despertó con una suave iluminación ambiental y un aroma delicioso. Por un momento se sintió desorientado. Las paredes curvas y la arquitectura alienígena confundían su cerebro adulto dormido. Entonces la realidad se impuso. Puesto alienígena, planeta lejano, manipulación cósmica, IA parlante. Buenos días, Morgan Price. La voz de Arak resonaba suavemente por todas partes. Has dormido 9,7 horas según el ritmo circadiano de tu tierra. Se ha preparado el sustento nutricional en el dispensario de tus aposentos. Morgan se incorporó, pasándose una mano por el pelo. ¡Qué considerado! Gracias. Se dirigió a lo que debía ser el dispensario, un hueco empotrado en la pared donde ahora había una bandeja con lo que parecía una tostada de tortilla perfectamente cocinada, felizmente libre de coordenadas astronómicas, y una taza de café humeante. ¿Cómo supiste lo que me gusta desayunar?, preguntó Morgan, llevándose la bandeja a la cama. Tu perfil genético combinado con los requisitos nutricionales humanos estándar y los indicadores de preferencias psicológicas. ¿Me equivoqué? Morgan dio un mordisco a la tortilla. Estaba perfecta, con la cantidad justa de queso y hierbas que no pudo identificar, pero sabía increíble. No, has dado en el clavo. Me alegra oír eso. Mientras comes, ¿quieres que te informe sobre los patrones meteorológicos locales de hoy y el puesto de avanzada? ¿Diagnóstico? Claro. ¿Por qué no? La experiencia completa del informe meteorológico extraterrestre. Las condiciones de la superficie son estables actualmente.
La temperatura es de 12,4 grados centígrados con un viento ligero del noreste a 7 kilómetros por hora. La estrella enana roja permanecerá visible durante aproximadamente 26 horas más antes de que la rotación del planeta oscurezca este hemisferio durante 11 horas. No se esperan precipitaciones, aunque las partículas minerales en la atmósfera podrían crear lo que los humanos podrían percibir como un efecto brillante alrededor del mediodía. Morgan masticó su tostada pensativo. El ciclo diurno es diferente aquí. Sí, Kepler 186X está perfectamente acoplado a su estrella, lo que significa que un hemisferio está permanentemente de frente a ella mientras que el otro permanece en oscuridad. Este puesto de avanzada se encuentra en la zona terminadora, el límite entre el día y la noche permanentes, donde la rotación del planeta crea un ciclo más moderado. Ubicación inteligente. Los ICRAT fueron meticulosos en su planificación. En cuanto al diagnóstico del puesto de avanzada, todos los sistemas funcionan con una eficiencia del 93,7%, lo cual es notable considerando la duración del abandono. La red de reconstrucción molecular requiere calibración para una nutrición humana óptima. Síntesis. Pero esto puede completarse mientras exploras. Morgan terminó su desayuno, sorprendido de lo hambriento que había estado. Entonces, ¿qué hay en la agenda para hoy? Más tours, misteriosas revelaciones alienígenas, visitantes interdimensionales. Eso depende completamente de tus preferencias, Morgan Price. Como ocupante principal, diriges las actividades del puesto de avanzada. Morgan dejó a un lado su bandeja vacía, reflexionando. Creo que me gustaría ver esos registros históricos que mencionaste. Si voy a vivir en un puesto de avanzada alienígena misteriosamente abandonado, probablemente debería saber por qué fue abandonado. Are guardó silencio un poco más de lo habitual. Los archivos históricos son accesibles desde el centro de operaciones. Sin embargo, debo informarte que ciertos registros pueden contener información que podría ser desorientadora para la cognición humana. ¿Desorientadora? ¿Cómo? Los Aircraft percibían la realidad de forma diferente a los humanos. Sus registros reflejan esta perspectiva. Morgan se puso de pie, estirando los brazos por encima de la cabeza. Bueno, eso suena siniestro e intrigante a la vez. Hagámoslo. Después de una ducha rápida en un baño que no implicaba agua, pero lo dejó sintiéndose más limpio que nunca en un proceso que Iraqi llamó extracción de impurezas moleculares. Morgan regresó al centro de operaciones. El elevador de gravedad lo depositó suavemente en la planta principal, donde los paneles de control habían cobrado vida en su ausencia, mostrando símbolos en espiral y pulsando con una luz tenue. La interfaz de archivo está lista, anunció Iraqi mientras Morgan se acercaba a la plataforma central. Tenga en cuenta que he aplicado protocolos de traducción y filtros de realidad para que la información sea más comprensible para la percepción humana. Morgan rodeó la extraña silla del centro. Entonces, ¿cómo accedo a estos registros? ¿Necesito sentarme aquí después de todo? No será necesario. Por favor, acérquese a la pantalla principal. Hágalo. Uno de los paneles de la pared se expandió. Los símbolos fluyeron por su superficie antes de resolverse en algo que parecía casi texto, aunque las letras parecían cambiar y cambiar incluso cuando Morgan intentaba enfocarlas. Esto es legible. Es la mejor aproximación que mis protocolos de traducción pueden proporcionar. El idioma Akrat incorpora conceptos de 5 dimensiones que no se traducen directamente a los marcos lingüísticos humanos. Morgan entrecerró los ojos al mirar la pantalla. Sorprendentemente, el texto comenzó a... Tiene un extraño sentido, como si su cerebro se estuviera adaptando a su naturaleza fluida. Creo que puedo trabajar con esto. ¿Por dónde debería empezar? Quizás con la última entrada registrada hace aproximadamente 3027 años terrestres. La pantalla cambió, los símbolos se reorganizaron en lo que parecía ser una entrada de diario, una designación temporal, inmutable. Los cálculos se confirman. El patrón existe. Lo hemos detectado en todas las galaxias observadas,
todas las dimensiones mensurables, todas las realidades concebibles. El universo no es aleatorio. Ni siquiera es determinista en el sentido en que lo entendíamos. Es un concepto intraducible, la aproximación más cercana, consciente de sí mismo y con un propósito. El gran filtro se acerca, no la extinción como temen las especies primitivas, sino la transformación. Quienes reconozcan el patrón podrán optar por abrazarlo. Los demás se quedarán atrás, inconscientes de lo que se han perdido. Hemos elegido. El portal se abre esta noche. Dejamos atrás este puesto de avanzada para quien nos siga, quien verá el patrón como nosotros. Mira a las estrellas, observador. Te han estado observando más tiempo del que crees. Morgan leyó la entrada 2 veces. Un escalofrío recorrió su espalda a pesar de la agradable temperatura. Eso es críptico. ¿Qué es eso de un gran filtro y una puerta de enlace? El gran filtro es una barrera evolutiva teórica que podría explicar por qué no se observan comúnmente civilizaciones avanzadas en el universo. Como explicó Iraqi en la cosmología Ikrat, no representó un evento de extinción sino un cuello de botella evolutivo, un punto en el que las especies avanzaron a un estado superior de ser o permanecen limitadas a su forma original. Y creían que habían encontrado un camino a través de este filtro, a través de alguna puerta de entrada. Ese parece ser el caso. Morgan paseó por la plataforma central, procesando la información. Entonces, no murieron ni fueron aniquilados. ¿Ellos qué? Ascendió, se transformó, abandonó esta realidad por completo. Todas esas son interpretaciones válidas basadas en la evidencia disponible. Algo en la entrada molestó a Morgan. ¿Quién es este observador? Mencionan al que seguirá. La pausa de un libertino fue la más larga hasta el momento. Creo en Morgan Price. Ese serías tú. Morgan dejó de caminar y un peso frío se instaló en su estómago. ¿Yo? Eso es ridículo. Esto fue escrito hace 3.000 años. Y, sin embargo, aquí estás debido al correo electrónico no deseado cósmico y a las tostadas parlantes. Quizás. O tal vez esos fueron simplemente los mecanismos por los que fuiste guiado hasta aquí. Morgan se pasó las manos por el cabello, agarrándolo ligeramente, como para mantener físicamente juntos sus pensamientos. Eso es una locura. Soy un contador, no un elegido de un culto de ascensión alienígena. Los registros de Akrat indican que el observador no sabría su propósito hasta que llegaran. Que el patrón los guiaría sin su conocimiento consciente. ¿Qué patrón? Las coordenadas de mi brindis, entre otras cosas. El universo habla de muchas maneras a quienes deben escucharlo. Morgan sintió que se le formaba un dolor de cabeza detrás de los ojos. Muéstrame más registros anteriores a esta entrada final. Quiero saber qué descubrieron. ¿Cuál es ese patrón que siguen mencionando? La pantalla volvió a cambiar, mostrando lo que parecían ser ecuaciones matemáticas y observaciones astronómicas. Incluso con los protocolos de traducción de un libertino, gran parte de ello estaba más allá de la comprensión de Morgan. Pero ciertos elementos destacaron. Secuencias recurrentes, patrones geométricos que apareció en formaciones estelares, órbitas planetarias, incluso en las estructuras atómicas que Herak había estudiado. Estaban buscando algún tipo de patrón universal, murmuró Morgan, paralizado por el flujo de datos, algo escondido en el tejido de la realidad misma. Sí, el Akrat creía que el universo no era simplemente una construcción física sino un sistema de información que ocasionalmente enviaba mensajes a aquellos capaces de recibirlos. Una secuencia particular llamó la atención de Morgan. Una serie de números que parecían extrañamente familiares. Espera, vuelve a la última parte. La pantalla se detuvo, resaltando una secuencia. 2358-91736. A Morgan se le heló la sangre. Esos son los números de mi brindis. ¿Las coordenadas? Sí. Un rastrillo lo confirmó.
y aparecen a lo largo de la investigación de ACRAT a través de múltiples observaciones astronómicas, mediciones cuánticas y cálculos dimensionales. ¿Qué quieren decir? Según el ACRAT, forman parte de lo que llamaron el Sistema de Direccionamiento Universal. Coordenadas específicas, no solo en el espacio, sino también en la probabilidad. Creían que estas coordenadas marcaban puntos de nexo donde múltiples realidades cruzarse. Morgan se sintió mareado y se estiró para apoyarse en la plataforma central. Cuando su mano tocó la superficie alienígena, una sacudida de energía pareció recorrer su brazo, no dolorosa, pero sí intensa, como tocar un cable con corriente que transporta información en lugar de electricidad. La habitación a su alrededor parecía brillar, las paredes se volvieron momentáneamente transparentes, revelando las estrellas más allá, pero estrellas como ninguna que Morgan hubiera visto antes, dispuestas en configuraciones imposibles, algunas moviéndose en tiempo real, como si avanzaran rápidamente a través de eones de danza cósmica. ¿Qué? Apartó la mano y la habitación se solidificó de nuevo. Pido disculpas, dijo Arake inmediatamente. La interfaz central responde a sus patrones neuronales de formas inesperadas. Parece que eres más compatible con su tecnología artesanal de lo previsto. Morgan se quedó mirando su mano, que hormigueaba con una energía persistente. ¿Qué acaba de pasar? Accediste brevemente al modo de observación, una función que permite la percepción más allá de las limitaciones espaciotemporales estándar. El ACRAT lo utilizó para estudiar patrones cósmicos en múltiples periodos de tiempo simultáneamente. Me mostró estrellas moviéndose. Sí, probablemente estabas observando un movimiento estelar acelerado a través de miles o millones de años. Morgan miró la silla central con nuevo cansancio y curiosidad. Y esta silla me permitiría hacerlo deliberadamente. ¿Ves lo que vieron? En teoría, sí. Aunque sin una calibración adecuada, la experiencia sería intensa y potencialmente dañina para la neurología humana. Morgan volvió a mirar las pantallas que seguían mostrando la investigación de ACRAT. Encontraron algo ahí fuera, algo que los cambió tan fundamentalmente que decidieron dejar atrás sus formas físicas. Esa es la explicación más plausible para su partida. Sí. ¿Y dejaron todo esto para qué? Su sucesor. Algún observador que seguiría el mismo camino. Creían que el patrón seleccionaría a su propio intérprete. Iraqi dijo que cuando llegara el momento adecuado, el universo mismo guiaría al individuo correcto a este lugar. Morgan se rió y el sonido resonó extrañamente en la cámara abovedada. ¿Y creen que soy yo, un contador fracasado de Nuevo Santiago? El universo tiene métodos interesantes de selección. Antes de que Morgan pudiera responder, todo el puesto de avanzada tembló levemente y las luces parpadearon en todos los paneles. La voz de un Rook adquirió un tono diferente, más urgente, menos conversacional. Perímetro alerta. Buque desconocido acercándose a gran velocidad. El corazón de Morgan dio un vuelco. Hostil. Desconocido. No coincide con ninguna firma de transporte registrada. Estimación de llegada en 12 minutos. Pensé que habías dicho que el asentamiento más cercano estaba a 400 kilómetros. Lo es. Este barco no es del asentamiento. La mente de Morgan se aceleró. Llevaba menos de un día en el planeta y su nuevo comienzo ya se estaba viendo complicado por visitantes misteriosos. ¿Puedes mostrarme? Una de las pantallas de la pared cambió a una vista externa, mostrando un barco oscuro y elegante descendiendo a través de la atmósfera. Se movía con una precisión antinatural, su casco absorbía la luz en lugar de reflejarla, lo que hacía difícil determinar sus dimensiones exactas. Bueno, eso parece siniestro, murmuró Morgan. Opciones. El puesto de avanzada tiene capacidades defensivas, aunque han estado inactivas durante milenios. No puedo garantizar su funcionalidad. ¿Qué hay de esconderse? ¿Podemos cerrar el puesto de avanzada? ¿Hacer que parezca abandonado otra vez? La activación de los sistemas de avanzada ya ha creado una firma energética detectable. Intentar enmascararlo ahora sería inútil. Morgan se frotó cara,
tratando de pensar. Bien, intentemos comunicarnos. ¿Puedes llamarlos? Intentando contacto. Durante varios momentos de tensión, no pasó nada. Luego la pantalla parpadeó, mostrando una figura humanoide recortada contra una dura luz de fondo, cuyos rasgos eran imposibles de discernir. Puesto avanzado Sigma 9, dijo una voz, su género y especie indeterminados a través de lo que sonó como una distorsión deliberada. Ha accedido a información restringida. Identifícate. Morgan echó un vistazo al nodo sensor más cercano de Iraqi, sin saber cómo proceder. Cuando no recibió ninguna guía, cuadró los hombros y se dirigió a la pantalla. Este es Morgan Price, propietario legal de este puesto de avanzada a través de recuperación cósmica y administración de propiedades. ¿Con quién estoy hablando? Una pausa. Propietario legal. La CRPM no tiene autoridad para vender puestos de avanzada ERT. Están bajo protección del patrimonio galáctico. Morgan sintió una sensación de hundimiento en el estómago. Tengo documentación en alguna parte. Mira, me acaban de vender este lugar. Si ha habido un error, no ha habido ningún error, Morgan Price, interrumpió la figura. La pregunta es si fue tuyo o nuestro. ¿Qué se supone que significa eso? Hemos monitoreado Sigma 9 durante siglos. Cuando sus sistemas se reactivaran, esperábamos encontrar carroñeros o investigadores. En cambio, te encontramos a ti. La forma en que dijeron que usted tenía un énfasis inquietante. Nuestros escaneos indican que eres un inteligente de nivel 4 con una mejora tecnológica mínima y sin habilidades especiales registradas. Sin embargo, habéis activado sistemas RAT que han rechazado todos los intentos anteriores de integración. Morgan parpadeó, sintiéndose cada vez más fuera de su alcance. Solo soy un contador. No, dijo la figura con repentina certeza. No lo eres. La comunicación terminó abruptamente, la pantalla volvió a la vista externa donde la nave oscura ahora flotaba directamente sobre el puesto de avanzada, lo suficientemente cerca como para que su sombra atenuara la luz roja del sol que fluía a través de la cúpula. Un rastrillo. ¿Quiénes son? Preguntó Morgan. Desconocido. No están en mi base de datos. Genial. Misteriosos extraterrestres están a punto de aterrizar y no tenemos idea si son amigables. Morgan paseó por la plataforma central. ¿Qué querían decir con que yo activara sistemas que rechazaban a otros? Los protocolos de integración del puesto de avanzada son selectivos. Requieren ciertos patrones neuronales para su plena activación. Anteriormente, el puesto de avanzada permaneció en modo operativo mínimo a pesar de numerosos intentos documentados de acceder a sus sistemas hasta que aparecí y funcionó para mí precisamente. El puesto de avanzada volvió a temblar, esta vez más pronunciado. El polvo se desprendió de las grietas que Morgan no había notado antes. Han establecido un bloqueo rígido en nuestra entrada principal, informó Araki. La entrada forzada es inminente. La mente de Morgan se aceleró. Corre, escóndete, pelea. Ninguno parecía viable contra entidades desconocidas con tecnología lo suficientemente avanzada como para rastrear y localizar un puesto de avanzada alienígena en un mundo remoto. Luego sus ojos se posaron en la silla central. La interfaz que le habían advertido que no usara. La silla, dijo de repente, dijiste que podía permitirme ver lo que vio el Akrat, acceder a su modo de observación. Sí, pero sin la calibración adecuada, podría mostrarme también quiénes son estos visitantes y qué quieren. Aiki hizo una pausa. Teóricamente sí. El modo de observación trasciende las limitaciones espaciotemporales convencionales. Potencialmente, podría proporcionar información sobre sus intenciones. Luego calibrélo rápidamente. Morgan Price, debo destacarla riesgos. La neurología humana no está diseñada para la percepción de 5 dimensiones. La experiencia podría ser traumática, incluso fatal. Otro temblor sacudió el puesto de avanzada, más fuerte que antes. El sonido del metal raspando contra el metal resonó en pasillos distantes.
Han traspasado la puerta exterior, informó Ara. Calcule 4 minutos hasta que lleguen al eje central. Morgan se acercó a la silla retorcida y examinó sus extraños contornos. No hay tiempo para debates, Arai. O arriesgo la silla o me enfrento a entidades desconocidas con intenciones desconocidas. Al menos la silla podría darme información. Luego hubo un momento de silencio. Muy bien. Intentaré modificar la interfaz para uso humano. Por favor, siéntate. Morgan se sentó en la silla Erat, que era sorprendentemente incómoda hasta que de repente dejó de serlo. El material se movía y fluía a su alrededor como metal líquido antes de solidificarse en una forma perfectamente moldeada a su cuerpo. He adoptado protocolos de seguridad básicos, dijo Ara, y su voz ahora parece provenir del interior de la cabeza de Morgan. Pero no puedo garantizar que sean suficientes. En el momento en que experimentes malestar más allá del nivel 7, debes indicar la desconexión. ¿Cómo hago señal? Piense en la palabra detenerse 3 veces en rápida sucesión. Esto parece demasiado simplista. Las palabras de Morgan se interrumpieron cuando la silla se activó por completo, estableciendo conexiones con su sistema nervioso a través de medios que no podía comprender. Se sentía como agua helada fluyendo por sus venas, como electricidad estática a través de su piel, como 1000 pequeños ganchos atrapando sus pensamientos y tirando de ellos en direcciones a las que nunca debieron ir. La habitación a su alrededor se disolvió. Morgan se encontró flotando en lo que parecía ser un espacio abierto, rodeado de estrellas, galaxias y nebulosas, pero de algún modo todo mal, dispuesto en patrones que desafiaban las posibilidades astronómicas. Líneas de fuerza conectaban los cuerpos celestes, pulsando con información, ecuaciones, probabilidades, y él podía leerlas. De alguna manera, imposiblemente, los patrones ahora tenían sentido para él, una vasta ecuación cósmica escrita en el tejido de la realidad misma. El Akrat había tenido razón. El universo no fue aleatorio. Fue estructurado, intencional, comunicativo. Enfoque, precio de Morgan. La voz de un libertino llegó de todas partes y de ninguna. Dirige tu atención a la visitantes desconocidos. Morgan no estaba seguro de cómo dirigir su atención en este estado, pero pensó en el barco oscuro, la silueta recortada, sus siniestras palabras. Inmediatamente, la vista cósmica cambió. Las estrellas y galaxias pasaron corriendo mientras sus percepciones se acercaban a distancias imposibles antes de concentrarse. Ese soy yo, jadeó Morgan o lo intentó. No tenía cuerpo aquí, ni voz. Sin embargo, de alguna manera un Reiki lo escuchó. Te estás observando a ti mismo desde una perspectiva externa, confirmó la IA. Esto es normal. Ajusta tu percepción temporal. Mira más profundamente. Morgan tampoco estaba seguro de cómo hacer eso, pero la escena lo hizo de todos modos, cambiando y desdibujándose antes de resolverse nuevamente. Se vio a sí mismo como un niño, luego como un adolescente y luego a lo largo de su anodina etapa adulta. Pero había algo más, una especie de sombra o eco que parecía seguirlo en cada etapa de su vida. Algo mirando, esperando. La escena cambió de nuevo, mostrando que el barco oscuro ahora aterrizaba junto al puesto de avanzada. Surgieron figuras humanoides, pero de alguna manera equivocadas, sus movimientos demasiado fluidos, sus proporciones sutilmente fuera de lugar. Llevaban lo que parecían ser trajes ambientales, aunque no para protegerse de la atmósfera, sino para ocultarse. Dentro del puesto de avanzada, Morgan se vio sentado en la silla Akrat, con el cuerpo rígido, los ojos muy abiertos y sin ver, y a su alrededor, invisible para su ser físico, pero claro desde esta perspectiva, se encontraban figuras fantasmales, formas de paraguas al revés con demasiados dientes, el Akrat, o algún eco de ellos observando su observación. Nunca se fueron, comprendió Morgan con repentina claridad. No del todo. Trascendieron, corrigió Irak. Pero sí, los ecos de su conciencia permanecieron conectados a este lugar, este punto de nexo. La escena cambió de nuevo,
mostrando las figuras humanoides moviéndose a través de los corredores de los puestos de avanzada, acercándose al centro central. Pero ahora Morgan podía ver lo que había debajo de sus trajes de ocultación. No entidades biológicas en absoluto, sino construcciones de algún tipo, amalgamas de tecnología y lo que parecía ser información cristalizada a la que se le había dado forma y propósito. ¿Qué son?, preguntó Morgan. Guardianes, Arak respondió. Creado para proteger los puntos de nexo, para vigilar a aquellos que pudieran seguir el camino de Ikrat. Para detenerlos, para probarlos. Morgan observó cómo los guardianes llegaban al centro físico, rodeando su cuerpo físico en la silla. Uno se acercó a él con una extremidad que pasó de sólido a energía y viceversa. «Van a matarme», Morgan se dio cuenta con alarma distante. El toque del guardián se conectó con la frente física de Morgan, y tanto en la observación como en la vista. En realidad, Morgan sintió una oleada de información fluyendo a través de él. Toda su vida examinó en un instante cada pensamiento, cada decisión, cada coincidencia aparentemente aleatoria que lo había llevado a este momento. Y detrás de todo, el patrón, el mismo patrón que el Akrat había descubierto, tejido a través del tejido de su vida corriente, como hilo dorado a través de una tela sencilla. El brindis no había sido el comienzo. Simplemente había sido el momento en que empezó a darse cuenta. Me han estado guiando toda mi vida, se dio cuenta Morgan. El universo me ha estado empujando hacia este momento. Sí, confirmó Arake. El patrón selecciona cuidadosamente a sus intérpretes, a menudo entre los candidatos más improbables. ¿Pero por qué yo? No soy nadie especial. Por eso, dijo una nueva voz, muchas voces superpuestas, hablando como una sola, es precisamente por eso que fuiste elegido. La observación cambió de nuevo, y Morgan se encontró frente a los ecos fantasmales de los Rat, sus formas de paraguas al revés, que de alguna manera lograban transmitir curiosidad y diversión a pesar de su fisiología alienígena. Aquellos que se creen especiales buscan la ascensión por razones equivocadas, continuó el colectivo Akrat. Poder, conocimiento, escape. No buscabas más que un nuevo comienzo, borrón y cuenta nueva. El universo recompensa deseos tan honestos. No lo entiendo, dijo Morgan. ¿Qué quiere el universo de mí? ¿Quieres? El Akrat pareció vibrar con algo parecido a una risa. El universo no quiere. Simplemente lo es. Pero dentro de sus patrones existen posibilidades. Las puertas se pueden abrir para aquellos que estén colocados correctamente. La puerta de entrada, recordó Morgan. Encontraste uno. Creamos uno. El Akrat corrigió y le dejó la llave. Antes de que Morgan pudiera preguntar qué significaba eso, la observación colapsó y la realidad volvió a enfocarse con tal fuerza que jadeó y su cuerpo físico se arqueó en la silla antes de caer hacia atrás. Su visión se aclaró lentamente, revelando el eje central y los guardianes que estaban a su alrededor, con sus trajes ambientales ahora descartados para revelar su verdadera naturaleza. De cerca, eran aún más extraños, vagamente humanoides, pero estaban compuestos de lo que parecía cristal vivo y energía fluyente, y sus rasgos cambiaban constantemente entre diferentes configuraciones. En lugar de ojos, tenían vórtices de luz que de alguna manera transmitían atención concentrada. Morgan Price, dijo el que estaba directamente frente a él, su voz resonando en toda su forma en lugar de algo parecido a una boca. La verificación está completa. Morgan intentó hablar, pero se le secó la garganta y tragó saliva. ¿Y pasé? La cabeza cristalina del guardián se inclinó en un ángulo que habría sido imposible para un ser con columna vertebral. ¿Pasar? Esta no fue una prueba con resultados binarios. Fue una confirmación de la alineación del patrón, lo que significa que, de hecho, eres el observador. Las coordenadas del nexo están incrustadas en sus patrones neuronales tal como lo estaban en la conciencia de Akrat. Morgan miró alrededor de la habitación, notando que los patrones de luz habituales de Aiki parecían atenuados en presencia de los guardianes. Entonces, ¿qué pasa ahora? Haciendo, me transformo,
¿Dejo atrás la realidad? El guardián emitió un sonido que podría haber sido una risa. Todavía no. La puerta de entrada requiere preparación. El patrón debe estar completo. ¿Cuánto tiempo llevará eso? El tiempo se vuelve irrelevante cerca de un punto de nexo, pero en términos comprensibles, 7 días. 7 rotaciones de este mundo. Morgan se levantó de la silla, con las piernas temblorosas. ¿Y qué se supone que debo hacer durante estos 7 días? Aprende, dijo otro. Guardián, este más pequeño, su forma cristalina teñida de azul en lugar del ámbar del primero. Los Akrat te dejaron su conocimiento. Un Reiki guiará tus estudios. Y si decido que no quiero ascender ni transformarme o lo que sea, si solo quiero vivir aquí y ser un contable exacto en un mundo extraño, los guardianes intercambiaron miradas, sus campos de energía palpitaban en patrones que Morgan no podía interpretar. Finalmente, el primero volvió a hablar. La elección siempre será tuya, Morgan Price. Pero habiendo visto lo que has visto, experimentado lo que has experimentado, ¿realmente crees que podrías volver a la ignorancia? Morgan pensó en los patrones cósmicos que vislumbró, la estructura oculta subyacente a la realidad que nunca podría dejar de ver. El guardián tenía razón. No había vuelta atrás. ¿Qué pasa con el CRPM? Su argumento de venta acerca de empezar de cero parece un poco engañoso. Si realmente estuvieran ofreciendo trascendencia a otro plano de existencia. El guardián azul volvió a emitir ese sonido parecido a una risa. La recuperación cósmica y la gestión de la propiedad son meramente una construcción, un mecanismo a través del cual el patrón opera en el marco de vuestra sociedad. Los empleados con los que interactúo desconocen su función. Entonces, he sido manipulado por fuerzas cósmicas usando una empresa inmobiliaria falsa como fachada. Morgan negó con la cabeza. Eso es lo más ridículo o lo más profundo que he oído jamás. A menudo son los mismos, respondió de guardián. Durante los siguientes 7 días, la educación de Morgan comenzó en serio. Los guardianes en su mayoría observaban, ofreciendo ocasionalmente una guía críptica, mientras Arakei lo guiaba a través de los archivos de Akrat, enseñándole a leer su lenguaje de 5 dimensiones, a comprender sus ciencias que mezclaban física y metafísica, matemáticas y filosofía. Aprendió sobre los puntos de nexo, lugares donde se superponían múltiples realidades, donde las barreras entre dimensiones se adelgazaban. Outpost Sigma 9 había sido construido deliberadamente en ese punto, diseñado para amplificar y aprovechar sus propiedades. Los Rat lo habían estudiado durante siglos antes de lograr finalmente lo que llamaban integración de patrones, la capacidad de ir más allá de la realidad física hacia algo completamente distinto. ¿Pero qué es esta otra cosa? Morgan le preguntó a Arke el quinto día, frustrado por las vagas descripciones en los archivos. Otra dimensión, un plano superior de existencia, el cielo. Los propios Ikrat no podían describirlo completamente, explicó Ariki. Sus registros sugieren que no es tanto un lugar sino un estado, una forma diferente de existir dentro del multiverso. Se referían a él como espacio de patrones o, a veces, flujo. Y pensaban que esto era preferible a la existencia física. Creían que era la evolución, la siguiente etapa de la conciencia, la liberación de las limitaciones de la materia y el tiempo unidimensional. Morgan se frotó los ojos, cansado por horas de estudiar glifos que insistían en moverse cuando los miraba directamente. Todo suena muy abstracto y filosófico para algo que se supone que sucederá en 2 días. Los Akrat no eran más que místicos prácticos, respondió Arach con lo que Morgan podría haber jurado que era un toque de humor seco. El proceso en sí es bastante concreto, aunque el resultado sea difícil de conceptualizar. Al 7º día, Morgan se despertó y descubrió que el puesto de avanzada rebosaba energía. Las paredes pulsaban con patrones de luz que ahora podía reconocer como ecuaciones, cálculos de probabilidad, coordenadas de la realidad, anclajes dimensionales. Los guardianes se habían posicionado alrededor del eje central en una formación geométrica,
y sus cuerpos cristalinos resonaban a frecuencias que hacían vibrar el aire mismo. «Ya es hora, Morgan Price», anunció el guardián ámbar cuando Morgan entró en la cámara. El punto de nexo ha alcanzado la alineación. La plataforma central se había transformado de la noche a la mañana. La extraña silla había desaparecido, reemplazada por una depresión circular en el suelo, llena de lo que parecía ser luz líquida, un remolino de resplandor que de alguna manera fluía hacia arriba y dentro de sí mismo, desafiando la gravedad y la física convencional. «La puerta de entrada», respiró Morgan. «Sí», confirmó Aiki, su voz parecía venir de las mismas paredes. «Ahora, el Akrat preparó esto para ustedes, calibrado para la conciencia humana». Morgan se acercó con cautela al borde del estanque de luz. «¿Qué pasará exactamente cuando si tú, te unes al flujo?» El guardián azul dijo que tu conciencia se integrará con el patrón mientras tu forma física permanezca aquí. Así que no moriré como tú entiendes la muerte. Tu cuerpo seguirá funcionando, pero tu yo esencial, lo que los humanos podrían llamar alma o conciencia, existirá principalmente en el espacio de patrones. Básicamente, la conexión funciona en ambos sentidos. Tu conciencia puede regresar temporalmente. Habita tu cuerpo cuando sea necesario. Como un tiempo compartido para mi propia existencia, dijo Morgan con una risa nerviosa. Casa de vacaciones cósmica. Ninguno de los guardianes respondió a su intento de humor. En cambio, comenzaron a moverse, rodeando la entrada con pasos lentos y deliberados. Sus formas cristalinas emitían pulsos de luz que se cruzaban sobre la piscina, creando complejos patrones geométricos. «La alineación es óptima», anunció el guardián del ámbar. «Debes decidir, Morgan Price». Morgan estaba de pie en el borde de la entrada, observando el remolino de luz, sintiendo su extraña atracción. Hace 7 días había sido un contador sin perspectivas y sin propósito. Ahora se encontraba en el umbral de algo que escapaba a su comprensión. «Si hago esto», dijo lentamente, «¿qué pasa después? ¿Simplemente floto en el espacio de patrones para siempre? Te conviertes en parte del patrón», explicó Ara. «Pero no consumido por ello». Los Akrat creían que la conciencia en el flujo podía influir sutilmente en la realidad, guiar a otros seres, dar forma a las probabilidades e incluso crear nuevos puntos de nexo, como me guiaron a mí hasta aquí. El brindis, el correo electrónico, la conveniente estafa inmobiliaria. Precisamente, Morgan respiró hondo. Entonces, es un ciclo. Quienes ascienden ayudan a otros a encontrar el camino hacia la ascensión. Para aquellos aptos para ello. Sí, el guardián azul dijo que el patrón no atrae a todos. Morgan pensó en su vida en la Tierra, el vacío, la rutina, la sensación de que simplemente existía en lugar de vivir. Pensó en los destellos de estructura cósmica que había visto a través de la silla Akrat, el orden oculto bajo el aparente caos. Pensó en el propósito. «Una última pregunta», dijo. «¿Por qué? ¿Por qué? ¿Existe este patrón? ¿Cuál es el punto de toda esta ascensión y evolución?» Los guardianes intercambiaron miradas nuevamente. Sus campos de energía palpitaban. Fue el ámbar quien finalmente respondió. «El universo busca complejidad, conciencia, conexión. Más allá de eso, algunas preguntas solo pueden responderse desde el propio flujo». Morgan asintió lentamente. «Correcto. Los misterios cósmicos requieren perspectivas cósmicas». Él enderezó los hombros. «Decisión tomada. Está bien, estoy listo. Entra por la puerta de entrada», instruyó Araki. «La transición es instantánea». Morgan echó un último vistazo al puesto de avanzada alienígena que había sido brevemente su hogar. Su mirada se detuvo en los artefactos del Akrat, las formas vigilantes de los guardianes, las luces parpadeantes de los sentidos iraquíes. «Gracias», dijo simplemente. Luego avanzó hacia el charco de luz. La transición fue realmente instantánea, pero no de la manera que él esperaba. No hubo ningún destello dramático, ninguna sensación de movimiento o transformación.
En un momento dado era Morgan Price, el contable fracasado convertido en el elegido cósmico que entraba en un charco de luz. Al siguiente era todo y nada. Él era patrón y flujo, conciencia sin forma, pero conectada a todas las formas. Podía percibir la realidad desde fuera de sus limitaciones, ver la intrincada red de causa y efecto, probabilidad y certeza que subyacen al universo. Podía trazar las líneas de influencia a través del tiempo y el espacio. Vea cómo pequeñas acciones se convirtieron en cambios masivos. Como acontecimientos aparentemente aleatorios eran nodos en un diseño vasto y complejo. Y podía ver a otros como él. La respiración no desapareció sino que se transformó. Su conciencia se extendió por todo el flujo. Le recibieron no con palabras sino con comprensión, un reconocimiento de una percepción compartida. Le mostraron cómo navegar en su nueva existencia, cómo mantener su identidad dentro del vasto océano de patrones, cómo regresar a la realidad física cuando fuera necesario. Lo más importante es que le mostraron su propósito, por qué había sido elegido específicamente. Su perspectiva única, su experiencia en la búsqueda de patrones numéricos, su estatus de outsider en su propia sociedad, todo lo hacía ideal para una tarea particular dentro del flujo. Se convertiría en un guía como quienes lo habían guiado a él, ayudando a otros a encontrar sus puntos de conexión, sus puertas de entrada al entendimiento, y su primera tarea ya estaba esperando. En algún lugar de la Tierra, un empleado de la junta directiva estaba a punto de recibir un correo electrónico muy extraño. Su tostadora estaba a punto de desarrollar algunas capacidades inusuales. Su vida estaba a punto de dar un giro inesperado. Morgan Price, o lo que había sido Morgan Price, se acercó al patrón, sintiendo una sensación de propósito que nunca antes había conocido. El ciclo continuó. De vuelta en el puesto de avanzada, el cuerpo físico de Morgan Price permanecía inmóvil junto a la puerta ahora vacía, con los ojos abiertos, pero sin ver. Los guardianes dieron una última vuelta y luego retrocedieron. Su tarea completa. Los patrones neuronales indican una transición exitosa. Anunció Arach. La conciencia se ha integrado con el flujo. Mantener la embarcación. Instruyó el guardián ámbar. Es posible que el observador necesite regresar periódicamente. Lo haré. Un reiki prometido. ¿Cuánto tiempo debo esperar entre visitas? El tiempo significa poco para quienes están en la corriente. Podrían ser días o décadas. Los guardianes comenzaron a disolverse, sus formas cristalinas se rompieron en partículas de luz que giraron brevemente antes de desaparecer. Su propósito cumplido. Regresaron a su propio estado de semiexistencia, observando y esperando la próxima alineación del Nexus. ¿A qué se quedó solo con el cascarón vacío que había sido Morgan Price? El puesto de avanzada quedó en silencio una vez más, salvo por el suave zumbido de la maquinaria antigua. La IA mantendría las instalaciones, mantendría el cuerpo funcionando y esperaría, tal vez durante mucho tiempo, hasta que la conciencia que había sido Morgan decidiera regresar brevemente a su forma física. Afuera, la estrella enana roja continuaba con su brillo eterno, proyectando largas sombras sobre el paisaje alienígena. El viento susurraba sobre el extraño terreno azul y alegre, arrastrando polvo que brillaba a la luz. Para cualquier observador, Outpost Sigma 9 parecía sin cambios, simplemente otra estructura abandonada en un mundo remoto. Pero no fue abandonado. Y a pesar de toda su búsqueda de un nuevo comienzo, a pesar de todo su deseo de comenzar su vida desde cero en un mundo extraño, lo que Morgan Price había descubierto en su interior no solo lo había cambiado. Lo había transformado en algo completamente distinto. En el espacio de patrones, la entidad que había sido Morgan sonrió sin rostro. El observador se había convertido en el guía. Y en algún lugar de las vastas distancias del universo, alguien nuevo estaba a punto de recibir una invitación increíblemente coincidente para ver una propiedad muy especial. El anuncio diría, perfecto para un nuevo comienzo. El propietario anterior trascendió la realidad. Vistas cósmicas incluidas. El ciclo continuó.